Bienvenidos y bienvenidas al Magazine de OVE. Comenzamos el último programa de la semana del Magazine y vamos a hablar de terapia ocupacional. Y para ello contamos con Lucía Ballesteros, que nos trae su sección Discapacidad y Familia, y quien la acompaña, Yanire Vidorreta, que es terapeuta ocupacional. Bienvenidas a ambas. Bueno, decía yo, terapeuta ocupacional. Vamos para empezar por el principio. Está bien. Y vamos a hablar contigo, ¿qué es una terapeuta ocupacional? Pues una terapeuta ocupacional es una persona que se encarga de trabajar con personas que tienen todo tipo de situaciones de diversidad funcional y que les produce alguna dificultad en su día a día, en el comer, en el vestir, en el colegio, en la escritura, en su día a día en general. Y nosotros nos encargamos de trabajar con las familias para conseguir pues, los objetivos que estén propuestos con ellos. Es decir, que a la misma vez enseña a la persona que tiene ese problema de discapacidad funcional y a la misma vez a la familia cómo tratarlos, ¿no? Sí, efectivamente trabajamos mucho con las familias. Bueno, yo te estoy contando terapia ocupacional en la infancia, ¿no? Que es a lo que yo me dedico. Sí. Pero bueno, se supone que también es para personas mayores, sí, ¿no? Hay todo tipo de especialidades diferentes, pero bueno, yo sí que me dedico a esta parte infantil y por supuesto es imposible trabajar con un peque si no trabajas con la familia. Bueno, y aquí entras tú, Lucía, tú estabas muy interesada en hablar de este tema porque sabemos que uno de los grandes problemas de la familia es tener a alguien que le eche una mano. Es decir, que le eche una mano, no que llames a la vecina para que te cuides al niño o que llames a un familiar, sino alguien con experiencia y que realmente ayude a la persona que tiene problemas, ¿no? Sí, Domingo, porque de un tiempo para atrás y sobre todo después del COVID, las familias pues nos hemos visto con dobles de problemas, porque nuestros hijos pues han echado para atrás, ya lo he dicho muchas veces, han echado para atrás en el tiempo. La salud mental del cuidador, ya puede ser madre o padre, porque hay familias que deciden que el rol del cuidador es el papá o la mamá, me da igual, el que se quede como cuidador necesita un apoyo psicológico enorme. ¿Por qué? Porque evidentemente, como norma general, los cuidadores de personas dependientes que tienen una discapacidad intelectual pues un poco lo que es superior a un 33, a un 40 y sobre todo los que son más fuertes con 90, 96, el problema que tenemos en casa es bastante jorobado. ¿Por qué? Porque las familias se enfrentan a admitir y a saber cómo poder afrontar todo el día a día del crío. Y por eso muchas veces nos tenemos que apoyar en la terapia. ¿Por qué? Porque no somos capaces las mamás de ser capaces de aprender y de saber cómo hacerlo, cómo manejar esas situaciones y psicológicamente la verdad es que estamos un tanto abandonados. Entonces mi reclamo, la familia durante este tiempo pues, han reclamado muchísimo la atención psicológica. Ajá. Tú eres directora de una clínica, ¿no? De tacto infantil. Claro, estamos hablando, en la mayoría de los casos es clínicas privadas, ¿no? Claro, que las familias tienen que afrontar ese gasto, ¿no? Sí, es cierto que hay a nivel terapéutico, lo que dices tú, a nivel terapéutico sí hay a día de hoy recursos a nivel público que cubran más o menos y nuestras expectativas o lo que tengan que hacer, ¿no? Pero sí es verdad la parte que dices tú, al final nosotros como clínica privada, yo soy terapeuta ocupacional, pero una de las principales cosas que me encuentro es esto, las familias no tienen ese apoyo psicológico. Yo no soy psicóloga, pero lo veo en el día a día de mis niños, de mis familias, situaciones en las que están muy sobrepasados, porque si no te preparan para ser madre, imagínate lo poco preparado que puede estar un padre para tener que afrontar todo este tipo de situaciones. Sí, es el agotamiento, ¿no? También, ¿no? Es decir, tú a tu niño pequeño, lo normal, le enseñas a comer y a lo mejor al mes ya más o menos él se defiende, pero hay personas que es todos los días la misma tarea, es decir, o hay posibilidades de enseñar, me imagino que también depende de... Pero es que es una carrera de fondo, porque lo que dices, al final, dependiendo del porcentaje de discapacidad, dependiendo de la situación de la persona, al final va a ser probablemente todo tu día a día, toda tu vida en la que vayas a tener que enfrentarte diariamente a todas estas cosas. Entonces es verdad que últimamente, sobre todo después del COVID, se nos llena la boca a todos de salud mental, de hay que dar, ¿vale? Dadlo, ¿no? Porque hasta qué punto, bueno, los padres dan para los peques, o sea, si yo tengo X dinero,
yo lo doy para terapia a mi peque, el último que va es el papi y su terapia psicológica. Totalmente de acuerdo. Y esto, pues eso, se nos llena la boca de salud mental, pero no hay un servicio público que diga, venga, acaba de haber un diagnóstico, hay una mami, hay un papi perdidísimo, que no sabe por dónde va, que no sabe cuál es la realidad de las expectativas, no sabe lo que se va a encontrar en 20 años con su hijo, no sabe si va a poder estar o no, no sabe cómo hacerlo de la mejor manera, y no hay un servicio que diga, ven, te acaban de diagnosticar, ¿cómo estás? Claro, es decir, no lo hay. Sí. Que vamos, claro, primero lo urgente es el niño o la niña en infantil, pero claro, es lo que decía, es una carrera de fondo. Es el levantarte todos los días y saber que tienes que hacer esto todos los días, que te acuestas y sabes que tienes que hacer todos los... Que no es que te acuestes, sino que te tienes que levantar a lo mejor a media mañana, ¿no? Sí, bueno, Lucía lo sabrá mejor que todos nosotros. Bueno, a mí me vais a perdonar hoy, pero creo que las he explicado perfectamente porque hoy no tengo una buena etapa. También quiero decirlo porque siempre me ven fuerte, ¿no? Y no tengo una buena etapa, evidentemente. Y quería apoyarme en ti porque lo has explicado muchísimo mejor que yo. Y eso que lo vivo día a día, ¿no? Decir que estamos cansadas, Domingo. O sea, todo lo que te ha podido explicar ella se multiplica por 20. ¿Por qué? Porque yo personalmente, en mi caso, como norma general, no suelo hablar de mi vida, de lo que paso el día a día, pero me piden que dé otra cara, ¿no? Otra cara que no es la de reír siempre. Y no siempre río, también lloro. Porque yo el día a día en casa soy el ejemplo de muchas madres con una persona con un problema intelectual grande. ¿Por qué? Porque yo no me conozco. O sea, yo como persona no sé quién soy. Yo soy la mamá de. Yo soy la persona que la lava, que la cambia, que la mete en la cama y que intento estar siempre con una sonrisa. Tengo amigas que tienen personas con discapacidad y llevan 2 años esperando un psicólogo y no pueden económicamente permitírselo. Entonces eso duele, Domingo, duele mucho. Duele mucho porque el problema no queda en la persona que cuida, sino te lo traspasas a la otra persona que trabaja fuera, que también se siente mal porque no te puede ayudar. Se lo traspasas a tus hijos, que son hermanos de personas con discapacidad. Se lo traspasa a los abuelos, que siempre pedimos ayuda. Entonces es un círculo que al final te intentan ayudar y al final perjudicas inconscientemente. Claro, pero yo creo que estamos en un momento, hablabas de la pandemia, que ha sacado el tema de salud mental. Creo que hay un enfermero que pertenece a un partido político que ha mandado también una nota en urgencia, que está llegando muchísimas personas pues, con problemas mentales, de intentar cortarse las venas, de suicidio, de situaciones, y que en ese momento no tienen un psicólogo para afrontar. Es decir, son los médicos que dicen, pero claro, necesitamos que haya un psicólogo aquí todos los días. Entonces, me da que estamos en una cadena que al final todo el mundo va al mismo lado, ¿no? Esa ayuda que se necesita para afrontar el día a día. En el caso de una familia, peor, porque a lo mejor puntual puede ser, pero sabes que vas a estar 15, 20 años de tu vida, 30, 40, siempre afrontando el mismo problema, ¿no? La típica piedra que siempre la estás arrastrando, ¿no? Y tenemos un sistema sanitario, perdona, que encima queremos el psicólogo en urgencias cuando la persona ya ha llegado con un intento de suicidio, cuando la persona tiene una ansiedad, una depresión, cuando le ha dado un trastorno. Pero es que debería estar mucho antes, debería estar... Prevención. Claro, debería estar... obviamente tiene que haber en urgencias este tipo de apoyo. Pero ¿qué tal si prevenimos los esguinces en vez de curarlos? ¿Qué tal si proporcionamos a esta familia que sabemos que es vulnerable porque cualquiera lo sería, cualquiera, y que está luchando el contracorriente, y lo que dices tú al final, encima tienes que poner la cara de... sí, de reírte, todo de que va no bien. pasa nada y yo estoy perfecta, siempre río, intento hacer ver a la gente que soy fuerte, pero nosotras tenemos, las personas que cuidan, tenemos el derecho de caer, de decir, es que hoy no puedo con mi hijo, porque es verdad que, Domingo, quien diga que no es... A mí me van a perdonar porque muchas mamás no están conmigo, pero yo, como siempre, creo que me catalogan como un poco agresiva a la hora de hablar, pero me da lo mismo porque mi hija es una carga. Hay que ser realista, hay que admitir que tu hijo es una carga que tienes que admitir, que te ha tocado toda la vida, y que si no admites lo que tienes en casa va a ser imposible el que tú aceptes una ayuda, el que aceptes ayuda por exterior, como una persona, un psicólogo, o que puedas cuidar a tu hijo día a día durante 20, 25 o 30 años. Yo llevo 25 años y créeme que estoy agotada.
O sea, Claro, a ver, agotada. hablamos carga en el sentido... Carga, en en todo, porque... Es decir, es una carga, evidentemente, que tú vas a aceptar y que la Hombre, vas a coger toda tu evidentemente, vida. pero lo tengo Hay gente que aceptado, tiene Domingo. cargas y a la primera se va, y ha pasado con muchas familias. Por supuesto. O padres y madres que han dejado a sus hijas, han dicho, mira, lo siento, yo no estoy capacitado y me voy. Quédate tú con tu hijo, con tu hija, que yo no soy capaz, ¿no? Que eso pasa muchísimas veces, ¿no? Claro, pero a mí no me da vergüenza ni significa de que yo quiera menos a mi hija. Al contrario, Domingo. Yo Esa considero aceptación. que es una aceptación de la realidad. Entonces, hay gente, hay mamás y papás que evitan decir que es una carga. No, yo lo llevo súper bien. Oye, hay que ser realista y sabemos todos lo que tenemos en casa. Y hay que incluso exteriorizar y que no pasa nada el que tú digas que tu hijo es una carga de por vida. Que aceptas, evidentemente. Yo por mi hija, vamos, ya como dice la otra, yo por mi hija mato. Pero hay que ser realista en el día a día y saber que nosotros tenemos mucho arriba. O sea, es una mochila cargada que necesitamos ayuda exterior y ayuda de familia. Sí, es que la presión social de la que se habla siempre en discapacidad, ¿no? A los peques pues, que sufren situaciones pues, más de bullying o en el día a día que ves situaciones en las que van un poco contra ti por tener un peque con discapacidad, pero no se habla mucho de la presión social de la mami o del papi, de lo que se espera que seas un ser de luz que jamás sufra, que jamás haga absolutamente nada y es lo que dices tú, esa aceptación. Es lo que espera el resto de la familia de mí es que yo diga, no, claro, yo la quiero con todo mi amor. Sí, es que esto es real, pero Hombre, claro. también está esta otra parte. No tengo que ser la imagen de la reivindicación, de la diversidad, solamente diciendo lo bonito que es, porque no sería real. Es que creo que el deber de las madres, que bueno, que somos capaces de psicológicamente ser más fuertes, el deber, y yo me siento en ello, es igual que digo o vengo con cara buena, incluso en la calle, ¿no? Cuando te ven, que siempre te dicen que siempre ríes, también hay que decir la parte mala. ¿Por qué? Porque no es perfecto. Todo esto y la vida, la discapacidad en casa no es perfecta. Y la ayuda psicológica la vamos a tener de por vida, desde que te diagnostican hasta que... Sí, desde el primer momento que te dan Claro. el golpe, porque es un golpe, eso ¿no? mismo. Que tú recibes, hasta cuando ya te enfrentas a que tu niño llega a tu casa, ¿no? Claro. Eso, porque claro, mientras estás en el hospital todavía, pero cuando empieza la primera semana, la segunda semana, pues ya ahí tu cuerpo empieza ya a recibir esos impactos, ¿no? Que claro, que todo el mundo no puede aguantar, pero claro, volvemos a la realidad. La realidad es que las familias, que tú lo has venido aquí semana tras semana, están desesperadas y desamparadas, Las dos cosas. que no le ofrecen como si no existiese, ¿no? Como si aquí tenemos una parte de la sociedad en el que, bueno, arréglenselas como puedas, si tienes dinero, bien, si no, pues ya sabes lo que te toca, ¿no? A esa carga Totalmente. añadirle todavía más carga, ¿no? Totalmente. Y contra más mayor se te hace la persona, es más duro. Sí. Porque cuando una persona con discapacidad es 6, 7, 8, 9, 10 años, pues bueno, todavía hay recursos públicos y privados que tienen en su mano, ¿no? La carta de servicios, pero cuando tu hija es mayor, o tu hijo es mayor, o tu dependiente es mayor, no tenemos recursos. O sea, según se te va haciendo mayor, se va mermando los recursos y se va mermando tu paciencia y ya se te junta todo, ¿no? ¿Y ahora qué hago? ¿Las residencias? Como tenemos las residencias aquí en Lanzarote, ¿qué recursos? ¿Dónde la llevo? ¿Dónde puedo llevarla después de su centro de día para que ella siga manteniendo en su ámbito social y se mueva con sus semejantes? Pues prácticamente es que tenemos uno. Y yo no tengo derecho ahora mismo a barajar diferentes posibilidades, porque es que no las tengo. Y me siento mermada en sus derechos y mermada en la necesidad de cubrir a mi hija todo, y no lo tenemos. Claro, porque la terapia ocupacional, por ejemplo, el día a día, en tu caso, cuando llegas a... Claro, me imagino que habrá que analizar caso por caso, ¿no? ¿Qué es lo que...? Pero básicamente ¿cuáles son las 3 reglas básicas que de un terapeuta ocupacional cuando llega a una casa? Cuando llego a trabajar a una casa con un padre, a mí me gusta mucho porque el peque puede tener, es lo que hablamos antes, el peque puede tener X necesidad, hay que hacer una valoración, hay que ver exactamente cómo puedo ayudar yo al niño a tener cierta mejora en X aspecto, que le dé más independencia en su día a día y que se la dé también a la familia, ¿no?
Pero una de las cosas que más me encuentro, que para mí también es un reclamo porque yo no lo puedo trabajar, me encuentro familias muy agotadas, me encuentro familias reclamando información, reclamando no sé qué hacer y yo no tengo suficiente, no soy suficiente yo sola para, ojalá, ¿no?, para poder decir, venga, te libero aquí con todo, venga, vamos para adelante. Ojalá. ¿No? Entonces, yo me encuentro que están las familias muy perdidas. Para mí, uno de los puntos clave de esos 3 que decías tú, 1, niño, cuáles son necesidades, 2, familia y en qué punto se encuentran y cómo les podemos ayudar. Porque otra cosa que me encuentro mucho es esto, ¿quién le da la información a las familias? Tú tienes un peque que te han dicho que tiene síndrome de, imagínate, una cosa rara por ahí, Winchun-Fleisch, ahí. Sí, una enfermedad. Y ahora tú te vas para tu casa y dices, ¿y esto qué es? Sí, meterte ¿Qué en expectativa internet, tiene real? Tu única solución es internet, que internet evidentemente Horrible. puede ayudar, pero en tu día a día, es decir, hablamos de las instituciones de bienestar social, servicios Sí. sociales, ¿cómo es la situación? Claro, ellos también están desbordados a lo mejor para otros problemas, ¿no? Pero no tienen unidades específicas. No Claro. sé. Mira, fíjate que sí es verdad que poquito a poco se van haciendo cositas y ya lo que estábamos hablando antes, que vamos dando pasitos cortitos, pero vamos. El otro día, mismamente, y quiero dar las gracias al Cabildo de Lanzarote porque nos puso el día 18 todo el Cabildo de Lanzarote iluminado con los colores de las enfermedades raras. Eso es un paso, Domingo. Es un paso, porque antes no se hacía la primera vez. Entonces me parece genial. Se han puesto de acuerdo con determinadas asociaciones para darles los espacios públicos para la accesibilidad cognitiva, o sea, para los niños con TEA, o otro pasito. Pero no es eso. Aparte de todo eso, primeramente nos puedes dar a las familias una carta de servicios exquisita a la hora de lo social, pero si tú a esa familia no la enseñas a salir a la calle y aceptar todo lo que te va a venir, no vas a poder conseguir que toda esa carta de servicios las familias la utilicen. Porque primero, la familia tiene que saber salir de casa y aceptar lo que te puedes encontrar. Mientras tanto, Domingo, todo lo que se pueda hacer es en vano, créeme. Porque reclamamos parques infantiles, por supuesto, van poco a poco, pero sabemos que estamos en ello. Y primero fueron los de Yaiza. Pero si una madre no concibe y no aprende que detrás de salir de casa te tienes que afrontar a una sociedad que tienes que saber mantenerte rígida y decir, no me va a afectar, y tienes que ir así como los burros, como yo digo, y que tengas ese apoyo psicológico para poder enfrentarte a todo eso, no los vamos a utilizar. Es que la base de todo es la familia. Invierte en las familias, en la psicología familiar. Y después, pero es que eso se ha dicho mogollón y es que lo saben y hay muchas madres que lo reclaman, es más, se han hecho escritos, porque lo sé por parte de asociaciones. Entonces, invierte dinero en la familia y después empezamos a dividir. Al final, que ha pasado muchas veces, lo que hace es ocultar a tu hijo, a tu persona mayor, porque se va haciendo mayor, en tu casa, ¿no? Por no atreverte a salir y decir, oye, pues pertenecemos a esta sociedad, y a veces por el miedo a que se rían, por el miedo a todo ese tipo de cosas, cuando te vas dando cuenta cada vez sales menos, ¿no? Cada vez sales menos, y esto no lo sufre el niño. El niño no se da cuenta de las risas muchas veces, no se da cuenta del bullying, del acoso, no se da cuenta. El que lo sufre es el padre, la madre, los hermanos. El niño es feliz en muchos casos, en otros no, ¿eh? Sí, pero no, en muchos casos el niño no se da cuenta. Entonces, ¿por qué estamos ocultando al peque? Porque esa persona, ese cuidador, está diciendo, ok, yo le saco de casa, ¿a costa de qué? ¿Con qué armas voy yo al parque para cuando me pase? Porque van solo con su salud mental de frente, sabiendo que todo eso le va a afectar. Pero si tenemos a esa mami, a ese papi preparado, si tenemos a ese papi, a esa mami con armas para salir de casa, con recursos psicológicos, con conversaciones todas las semanas, probablemente saldría mucho más. Y no haría, igual ya te daría hasta igual el parque adaptado. Claro, ¿sabes? Sí, igual sí. te daría igual todo. Porque es que al final es un global. Al final me vas a hacer llorar. Que hoy yo tengo el día flojo. Pero no, Domingo, es real y mejor no lo puedo explicar. Yo lo explico desde la manera como me siento como madre, como cuidadora, porque yo estoy sola con mis padres, yo me quedé sola con mis padres y lo asumí toda la responsabilidad yo, y como yo, somos muchas. Y cada día son más madres las que se quedan con sus hijos con discapacidad solas, porque la otra persona, independientemente sea mujer o hombre, me da igual, es incapaz de sobrellevar esa situación. Entonces, que nos cuiden,
No, pero es verdad, la mayoría son hombres. Es decir, ahora que se aproxima el Día Internacional de la Mujer, que tradicionalmente se ha hecho cargo de la familia en una situación normal, en la que, es decir, la mujer, el rol que estaba preparado era para cuidar la familia. Totalmente. Pero es que en estos casos es ya, es decir, como eres mujer, bueno, es tu hijo, cuídalo, que yo no estoy preparado, ¿no? El no estoy preparado. Pero bueno, yo creo que poco a poco irá cambiando, me imagino, por el bien de todos. Pero en la terapia ocupacional yo creo que también hay déficit, ¿no? Es decir, que haría falta más terapia ocupacional para esas familias, ¿no? Sí, yo priorizando, fíjate, un poco en mi contra, priorizando yo realmente lo que pondría es un servicio público de postdiagnóstico dotado con todos los profesionales habidos y por haber, terapeuta, fisio, logopeda y un psicólogo, que a día 2 tengo mi informe con diagnóstico y no me vuelvo a mi casa y me encierro con mi hijo y ¿ahora qué? Sino, venga, pum, y que te hagan todo esto, ¿no? ¿En la terapia ocupacional hay déficit? Lo hay, pero hay muchísimas cosas que para mí son prioritarias en otro sentido. En terapia ocupacional hay, y lo que te hablaba antes de servicio público, al final cada uno trabaja como trabaja, entonces hace falta mucho más y hace falta mucho más de calidad, para mí. Un servicio bueno, esto es verdad. Pero que tengamos, con todo ello, que tengamos la opción de ir a privado o ir a público. Exacto. Porque puede existir una terapia ocupacional pública y habrá madres que prefieran pagárselo y costeárselo porque adquisitivamente pueden, o independientemente porque le gusta más ser profesional. Sí. O sea, no tiene nada que ver solamente el dinero. Entonces, que tengamos la posibilidad, tanto de público como privado, para sobrellevar, ayudar a las madres, a los nenes, a las familias y sobre todo sacar adelante a esa persona. Que al final el que por el objetivo que se lucha es por ellos. Claro. Si son ellos, nosotros Sí. tenemos todas las armas, me Claro. refiero, me levanto sola, tomo café sola, como sola. Entonces, yo lo tengo todo. Yo como terapeuta también, si el papi no trabaja en casa, yo al peque lo veo 45 minutos. 2 días, un día. Pero si el papi no puede trabajar en casa, si la mami no puede trabajar en casa, mi trabajo va mucho más lento. El peque avanza mucho más despacio. Entonces, Sí, nosotros como terapeuta también necesitas que la necesitamos... familia esté Claro. mentalmente sana Claro. para poder hacer, porque si estás tan agotado y estás ahí sin hacer nada y Yo sé a esperando quién que te puedo venga... exigir y a quién no, porque veo las situaciones en las que están viviendo. Entonces, sé que hay peques que van a ir más rápido, que hay peques que van a ir más despacio, y en ocasiones es por la situación en la que se vive en casa. Entendible, 100%. Pero es eso. Yo también reclamo esa parte, ¿no? de psicología, que haría todo, o sea, le daría la vuelta a todo, tendríamos a un papi mucho más, venga, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a dejarlo por aquí, ya llevamos más de 20 minutos hablando. La verdad que es un tema muy importante, que al que no estamos, nadie está libre, porque claro, esto es una situación que hoy te puede pasar a ti, mañana a un familiar, a un amigo, es decir, está claro que es un tema, pero bueno, ya volveremos con tu sección dentro de un par de semanitas y Sí. ya seguiremos hablando de estos temas. Muchísimas Y Yanire, gracias. gracias por estar con nosotros. A Y ti, bueno, por a invitarme. lo mejor un día también te tendremos para hablar un poquito más detalladamente de tu profesión, que es bastante Perfecto. importante que es. Bueno, y nosotros vamos a seguir ahora y vamos a ver la predicción para el tiempo de hoy jueves.
Bueno, vamos a seguir y ahora vamos a hablar de arte y además del ciclo que se va a poner en marcha en el Centro Insular de Cultura, que es Arte y Estética. Y para ello contamos con la profesora de Historia del Arte y además quien va a dar este ciclo, Estefanía Camejo. Estábamos hablando que es arte y estética, pero no de estética de mi cara que tengo fea, ¿no? Sino de... Esteticien no tiene nada que ver con eso. Sí, para ir dejándolo claro. Sí, porque quizás el concepto para quienes no están metidos en este entorno de la historia del arte o del arte en general, la estética puede sonar algo desconcertante. Y por eso también he querido hoy aclararlo, porque lo que vamos a hacer con este ciclo es simplemente un acercamiento al arte desde la historia del arte, porque se va a hacer de una manera cronológica. Vemos en el programa que van a ser 12, no sé cómo llamarlo, 12 charlas, 12 conferencias, que van a estar hiladas cronológicamente. Vamos a empezar desde el arte rupestre, desde el arte en la prehistoria, y vamos a terminar con los lenguajes del siglo XX, siglo XXI, y una dedicación especial al arte en Canarias. Por eso decimos desde la historia del arte, pero también desde la estética. ¿Por qué desde la estética? Porque nos vamos a acercar a los diferentes temas centrándonos en los conceptos que son más relevantes y más importantes en cada una de las etapas. Yo cuando hablo de algunos de estos temas, siempre me gusta hacer una comparación, ¿no? Todos conocemos el arte clásico, Grecia, Roma, el Laoconte y sus hijos, expresividad, movimiento, los gestos en las caras, la anatomía totalmente representada, los músculos, casi que podemos ver lo que hay debajo de la piel y es una pieza de mármol. Y eso es el mundo clásico. Sin embargo, siglos más tarde nos encontramos con el románico. Toda la escultura pasa a estar supeditada a la arquitectura, a un capitel de un edificio, a un pórtico con una factura muy tosca, muy sencilla, casi que parece naif, esa famosa frase que a veces dicen, parece que lo ha hecho un niño. Y yo siempre hago la misma pregunta, ¿qué le ha pasado a los escultores? ¿Se han muerto todos los escultores buenos desde el Imperio griego a la Edad Media? No, no se murieron, no se murieron todos los escultores buenos. Lo de la estética, pero bueno, si nos ponemos a pensar, muchas de las cosas de hoy día, es decir, en los cánones clásicos, sí, se siguen manteniendo hoy día. Y eso es lo que nos vamos a preguntar. ¿De qué va la estética? De preguntarse por qué. ¿Por qué siglos antes se hace una cosa y luego siglos posteriores se hace otra cosa totalmente diferente? ¿Habían olvidado todo lo que sabían acerca de la representación? Bueno, vamos a empezar el ciclo de charlas en el Centro Insular de Cultura Almacén. Empieza en el Centro de Innovación Cultural, el Almacén. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que es que yo soy de la vieja escuela, porque exacto, antes, yo soy como el arte clásico. Que antes tenía ese nombre. Exacto. Entonces, la calle José Antonio, yo sé que se llama Manolo Millares, que además es un pintor, pero sí, yo recuerdo al fascista, entonces, eso me va a costar, pero bueno, te lo estoy diciendo. No, por si, lo digo no por llevarte la contraria, Domingo. No, llévamela, sino por si puede dar lugar a confusión. Digo, a ver si alguien se va a pensar que han abierto un centro insular nuevo en algún lado y me voy a ir para otro lado. No, estamos en el SIC, el Almacén, Centro de Innovación Cultural. Vale, son los lunes. Los lunes además a las 6 es un buen de la día. tarde. Porque ¿Sí? estamos acostumbrados a que todos sean los viernes y al final dices tú, claro, todo me lo ponen el viernes, todo me lo ponen el sábado y no puedo ir a lo mejor y no puedo ir a todo. En cambio el lunes nunca hay nada. Pues fue una decisión bastante complicada elegir el día, porque yo pensaba, el lunes ¿quién va a tener ganas de ir a escuchar nada de arte? Si el lunes uno está resacado del fin de semana, pero sí es verdad que ha tenido o está teniendo, todavía no hemos empezado, pero hay que apuntarse previamente y creo que está teniendo buena acogida. Así que a lo mejor pues es un buen plan entonces, para la semana. Todos los lunes desde marzo. A partir del 7 de marzo hasta junio, ¿no? Hasta el 6 de junio, que es la última, todos los lunes a las 6 de la tarde. Hay algún día que es festivo, si no me equivoco, y otro día coincide con otra actividad en el almacén, pero el programa va a estar completo, o sea que se va a poder seguir todas las fechas. Si vamos mirando la agenda, vamos viendo las fechas. Después es fundamental, entrada gratuita, hay que llamar por teléfono. Pero hay que llamar por teléfono porque también tenemos un aforo limitado. El almacén pues permite el aforo que permite, y más ahora que tenemos que estar un poco más distanciados.
Así que hay que llamar por teléfono, el número de teléfono es el 928 83 15 07. Pero bueno, mejor que entre en la página web del almacén, que ahí está el... También está todo el Es más programa. fácil que lo apunte. Empezábamos, yo te había dicho, yo tengo una serie de fotografías, digo, a ver si la idea que yo tengo A ver. del arte es la misma que tú vas a tener en estas charlas. Entonces, decías que empezamos por el Homo sapiens, ¿no? Empezamos por el arte rupestre, El arte realmente le hemos rupestre, puesto... que entonces, si todo el mundo nos identificamos el arte rupestre, nos tenemos que ir a las cuevas de Altamira. Por supuesto. Vale, Además voy pues. a hablar de las cuevas de Altamira, porque tú sabes que siempre ha habido un conflicto entre quién llegó antes al arte rupestre, Francia o España, ¿no? Francia defiende las pinturas de Lascaux y nosotros defendemos siempre Altamira, y hay que quedarse con Altamira, que nosotros somos los que tenemos esa riqueza con anterioridad. Que mucha gente se pregunta, ¿no? Porque lo vemos hoy día y decimos, pero es que esto es complicado de hacer. El concepto del arte Sí. ya estaba dentro prácticamente del primer ser humano, ¿no? Así es como comienza el ciclo, porque muchas veces me encuentro con gente que me dice, bueno, pero ¿esto para qué? ¿El arte para qué? Esta chica que se dedica a hablar de arte toda su vida... Sí, vamos a ver lo de la Vamos. cueva de Altamira y así la gente va... Bueno, esa es una de... los famosos de las cuevas. bisontes de la Exacto. cueva Me decías de Altamira, eso, ¿no? en De la Santander. gente, ¿no? Muchas veces la gente pregunta, bueno, pero ¿por qué es tan importante el arte? ¿O por qué debemos darle tanta importancia al arte? ¿Por qué dedicarle tanto tiempo al arte? Bueno, pues inexplicablemente parece que no tiene ninguna función relevante, no es como alimentarse cada día o... Sin embargo, lo llevamos haciendo desde el principio de los tiempos y han pasado muchísimos siglos y seguimos en ello. No podemos evitar hacer arte. Y yo creo que hablamos del fuego, pero yo creo que el momento de que el cerebro del ser humano da ese paso del concepto, no de comida, sino el concepto más amplio de representar arte, creo que es cuando hemos dado ese pasito adelante, ¿no? Que nos diferenciamos de otras especies. El ser humano necesita expresarse. Y es imposible que vivamos simplemente con nosotros mismos, necesitamos comunicarnos y necesitamos expresarnos. Probablemente aprendiéramos a pintar antes que hablar, que tener un lenguaje, es así, ¿no? Y en estas conferencias, estas charlas que tú vas a dar, porque la gente puede decir, a lo mejor un tostón, No. vamos a ir, ¿no? Me imagino que Sí. utilizarás recursos también un poco para que la gente... Sí. Las clases van a tener un soporte audiovisual, vamos a ir alternando vídeos con imágenes, no es una clase magistral al uso, nosotros no vamos a ir como si fuéramos a la universidad, por mucho que tengamos así arte y estética y asuste un poco, no es ese el punto de vista desde el cual lo vamos a tratar. Es decir, que no necesitamos ser unos expertos en No, arte, ¿no? todo lo contrario. Está hecho para ese tipo de personas. Está hecho para que después de haber asistido a estas diferentes charlas tengamos una idea global de lo que significa el arte y la historia del arte. Es decir, está hecho para personas que no saben nada de arte, que puedan venir y empezar a disfrutar de la experiencia que van a tener luego cuando visiten las exposiciones del almacén, cuando visiten las exposiciones de otros espacios que tenemos en la isla, o cuando salgamos fuera y vayamos a cualquier museo, encontremos cualquier obra incluso en las calles, que muchas veces encontramos esculturas en las calles, que sepamos cómo enfrentarnos a eso y sobre todo que las disfrutemos, porque una vez que ya tenemos las herramientas para relacionarnos con el arte, sin duda alguna la experiencia es Estamos muchísimo en las cuevas más de rica. Altamira y después las primeras civilizaciones, evidentemente lo monumental, si hablamos de monumental, yo creo que es Egipto, ¿no? Sí, Las pirámides de Egipto, ¿no? y también vamos a cruzar el charco a Sudamérica y a Centroamérica, pero sí, las pirámides, porque probablemente sea... Es decir, que cuando alguien se encuentre eso, que sepa que detrás de esos grandes montículos de piedra hay historia y arte, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se ha hecho eso? ¿Por qué existen las pirámides? Y no solo en Egipto, existen en más lugares del mundo. ¿Cómo el ser humano empieza a hacer esas construcciones? ¿Por qué las empieza a hacer? ¿Qué significado tiene? Por supuesto, también vamos a hablar de aspectos más técnicos, ¿no? Para situarnos y para entender todo necesitamos el contexto y necesitamos unas herramientas básicas, pero sobre todo es ¿qué sentido tienen estas pirámides? ¿Por qué están aquí? ¿Por qué las han construido? Y después cuando vamos al arte medieval, que hay una discusión siempre que en el medievo Sí. como que dimos un paso hacia atrás, ¿no? Sí. Hay mucha religión, yo creo que ahí está la religión, yo creo que uno de ejemplos de esos Sí. retablos que hay, ¿no? Que el medievo es un periodo un poco más oscuro, no lo sé. Sí, le llaman, bueno, a un periodo le llaman la etapa oscura. Es lo que te decía, se murieron todos los escultores buenos y no supieron hacer escultura. No, existe un motivo
por el que de repente hay ese cambio estético, hay ese cambio en la estética, pero tendríamos que verlo en la charla, lo vamos a tratar de forma más extensa, porque además es un periodo que luego salta al siguiente. ¿Qué es el barroco? No, el gótico, dentro de la Edad Media, bueno, el románico y el hemos gótico. pasado al barroco. Nada que ver. ¿Ya hemos pasado al barroco? No, he pasado yo. Ah, has pasado a tú. ver si tenemos... No, te has dejado atrás el la Renacimiento. No, la pintura... Hombre, es que yo creo que, ¿no? Si hablamos de pintura barroco, yo creo que tenemos a Velázquez, ¿no? También, no? sí, Por eso digo que dentro de los pintores. Tú has barrido para casa y has puesto los pintores claro, españoles. Hombre, este cuadro, como era mítico, siempre lo pones ahí, te aparece el primero. Es lo bueno de tener internet, que yo creo que esto no es como una charla en internet. Es decir, hoy día creemos que el arte, te metes en internet y encuentras todo. Necesitas también que te lo expliquen, ¿no? Sobre todo porque yo muchas veces también hago saltos en el tiempo. Es decir, aunque tratemos un tema que es el siglo XVII, barroco, muchas veces intento hacer conexiones con la edad contemporánea para que lo entendamos todo muchísimo mejor. No podemos quedarnos solamente en el periodo que estamos viendo, que estamos estudiando, sino que las conexiones con el presente son constantes y también suelo recurrir a ello para que todo nos resulte mucho más familiar, para que podamos integrarlo en nuestro día a día. Así que daremos saltos, pero bueno, no vamos a ver solo el barroco español, vamos a ver también qué sucede en otros lugares de Europa. Yo decías antes tú, por ejemplo, teníamos el impresionismo, ¿no? El impresionismo. Que tenemos uno de los grandes clásicos que es Van Gogh, pero que mucha gente decía, pero es que eso lo hago yo, ¿no? Lo que tú decías antes, ¿no? Como con el abstracto, que también lo tenemos, que es Picasso, uno de los grandes representativos, yo creo que lo tenemos ahora después también, que es cuando la gente piensa, ahí tenemos el famoso Guernica, que por cierto pudimos ver una exposición el año pasado. Sí, de que la hizo la Caixa, ¿no? La hizo la Caixa y entonces nos contaban la historia del Guernica y por qué había itinerado tanto. Bueno, esa es una parte de tu papel, contar historias del arte, ¿no? Contar historias también, que no me las... Quiero decir, no es una historia, no es fantasía. Me refiero en el buen sentido de la palabra, es decir, para que tú la asimiles mejor, a veces una buena historia. Yo no historia. cuento novelas, no es una novela, es lo intento hacer un relato ameno y sobre todo, insisto, en un lenguaje que los que vienen a la conferencia entiendan, que todo el mundo entienda. No me voy a poner así como muy abstracta y ni muy filósofa, aunque los conceptos los vamos a tratar desde la filosofía, pero lo importante es hacer esto comprensible para todos, hacerlo fácil, hacerlo sencillo. Yo creo que el arte ya es demasiado complicado como para que encima nos lo expliquen de manera complicada. Lo que está claro es que prácticamente casi no te puedes perder ninguna, porque te vas avanzando, ¿no? Es decir, que si me pierdo la primera clase, si me pierdo la primera clase, ¿puedo ir a la última? Sí, porque todas tienen un principio y un fin. Y si es verdad que al final del ciclo, si has venido a todas, vas a tener una idea más completa, pero van a tener un principio y un fin que van a cerrarse en ese mismo día y puedes venir a una. Sí, hay gente que le interesa un tema y que luego no le interesa nada, en absoluto otro tema, así que pueden venir a unas o a otras. Lo ideal sería todas, pero... Estaba viendo ahora el Guernica y pensando que hay gente que piensa en esta época que es que no ha habido pasado, ¿no? Cuando haces un graffiti piensas que eres moderno. Bueno, los grafitis creo que tienes una historia todavía de muchísimos años, ¿no? Bueno, hasta en Roma hacían graffiti. Es que yo lo del graffiti, parece que me has leído el pensamiento, te tienes que venir, Domingo, porque ya tú eres el avanzado de la clase, el de primera fila. El graffiti yo lo entronco con la pintura mural y acabamos de hablar con la pintura sobre piedra, en esas cuevas desde Altamira. Así que podemos relacionar el graffiti y la pintura sobre muro con lo que hemos hablado de la pintura rupestre. Voy a dejarlo ahí, quien quiera la respuesta que venga. Lo decía porque yo creo que es interesante, por ejemplo, la gente joven, ¿no? Que lo han inventado todo. Exacto, ¿no? Y que a lo mejor es bueno que sepan, porque la gente piensa, por ejemplo, hablamos de Picasso, ¿no? En las mismas obras, pero si tú conoces a Picasso, era un buen dibujante, era un buen escultor. Entonces, no significa que es que tú hagas eso, no, tienes una preparación, digo por el tema de la formación, que es necesario formarse, aunque después tú hagas un cuadro abstracto, pero que sepas pintar. Sí, lo que sucede es que tenemos que somos hijos de la historia. Picasso, por supuesto, también es hijo de la historia. La mayoría de los grandes pintores, como es el caso de este artista del que estamos hablando,
una de las características es que conocen bien el arte, no desde el punto de vista solo técnico, desde lo que ellos hacen en el estudio, sino desde la historia del arte. Los grandes artistas han estudiado todo lo que ha pasado anteriormente a ellos y todos esos recursos les hacen luego avanzar y ser geniales. ¿Qué le pasó a Picasso? Que fue un avanzado y fue genial, pero probablemente por eso que tú mismo dices, ¿no? Porque conocía la base de todo. Si tú no conoces la base, no conoces qué ha pasado hasta ahora y cómo hemos llegado hasta aquí, yo creo que hay menos probabilidades de hacer algo genial. En el arte antes estaba el aprendiz, ¿no? Que es una figura que se ha perdido ya en muchísimas profesiones. Bueno, pero ahora es como el estudiante y el becado, algo no, así. me refiero a eso, que el arte necesita también aprendizaje. Es Sí, decir, sí, no sí, es que sí, yo me sí. levanto una mañana y voy a hacer la gran escultura del siglo, no. No. Los artistas abstractos, ¿no? Que son los que siempre decimos, claro, es que eso Lo hago yo. lo hago yo y además, ¿qué sentido tiene hacer esas manchas de pintura? Pues veremos que era casi un imperativo, o sea, llegar al arte abstracto era algo que tenía que suceder y vamos a ver en el ciclo, a lo largo del ciclo, por qué y cómo llegamos hasta ahí, pero no es el camino fácil, por mucho que pensemos que el arte abstracto es el camino fácil del arte, no lo es, y menos en el momento en el que surge en el siglo XX. Bueno, y para terminar, el paisaje es lo que estoy leyendo, una visión desde el arte en Canarias, y si yo pongo el arte en Canarias, tiene que aparecer, y espero que como no lo saques, entonces, pues a ver si lo ponemos la última obra, que yo creo que tiene que ser César Manrique, ¿no? Tiene que estar por ahí metido, ¿no? Por supuesto, Claro. también. Sí es verdad que empezamos un poquito antes en esta visión que vamos a hacer sobre el paisaje en Canarias. Se empieza un poquito antes, suelo empezar con Néstor Fernández de la Torre. Hay un punto importantísimo que es la Escuela Luján Pérez en Gran Canaria. La gente lo sepa, yo creo que es Semana Santa, ¿no? Muchas de las también, ¿no? De Luján Pérez, ¿no? ¿Cómo Semana Santa? Digo, de hacer obras de Luján Pérez, creo que hay No, me refiero a la escuela Luján Pérez, no vale. al artista Luján Vale, Pérez, vale. sino la escuela Luján Pérez, que es una escuela que está en Gran Canaria y que durante las primeras décadas del siglo XX fue muy importante porque fue la escuela desde donde salían los artistas de vanguardia. Picasso es un artista de la vanguardia, pero nosotros en Canarias también teníamos nuestros artistas de vanguardia y salieron desde la escuela Luján Pérez y luego también teníamos la facción surrealista en Tenerife, que, bueno, no sé, nombrarte un Agustín Espinosa o decirte que un André Breton estuvo en Tenerife en un encuentro de artistas surrealistas o no me quiero dejar ningún nombre atrás, ¿no? Pero bueno, desde ese comienzos, desde desde el siglo XIX, principios del siglo XX, hasta llegar al siglo XXI, ya con personalidades, con artistas magnos como César Manrique, que tú acabas de poner aquí su mural, vamos a ir hilando todo a través del paisaje y vamos a tener pues una idea de cómo es el arte en Canarias. Bueno, pues yo creo que habrá que ir a las charlas. No es mucha, a ver, ¿cuánto es el aforo? El aforo todavía no lo tenemos porque hemos Al 80 tenido estamos, ¿no? ¿Perdón? Al 80% creo, ¿no? No, todavía no lo puedo concretar, pero sé que ya ha habido y creo que íbamos a estar en una salita y al final nos tenemos que mudar a otra un poquito más grande porque ha venido gente. Yo sí que les recomiendo no dejarlo para el último, si tienen mucho interés, no dejarlo para el último momento porque igual cuando llegan ya está completo. Y decir que durará en torno a una horita y media, que no voy a estar ahí 3 horas hablando y que te entra Bueno, a ver, sueño. yo tengo que decir que he ido a algunas charlas no, visitas ¿Visitas? guiadas que ha hecho con Sí. exposiciones y reconozco que he entrado con una visión y he salido con otra, De eso más se positiva. trata, de que nos cambie la mirada y que aprendamos a ver cosas, que salgamos de allí y veamos más y veamos mejor. Veamos más y veamos mejor. Bueno, pues Estefanía, gracias por haber venido. Nada, un placer. A ver si me acerco un día a una de las charlas. Ahí Lo estaremos. intentaré. Ahí estaremos. ¿El horario cuál era? A las 6 de la tarde. Es una hora buena también. A las 6 de la tarde, que ya ahora los días empiezan a ser un poquito más largos y nos podemos permitir estar un poquito más en... Bueno, recuerden, son los lunes, habrá algún lunes que no, por ser el día de fiesta, a partir del próximo de marzo hasta junio. Hasta junio. 6 de la tarde, gratuito, pero hay que hacer una llamadita Reserva por previa. teléfono, a un teléfono que está ahí en la página web
de Cultura del Cabildo y es más fácil que lo apunten ahí que a que me lo escuchen a mí. Bien, pues nada, allí nos veremos. Pues muy bien. Y nosotros nos vamos a... Bueno, no nos vamos a despedir, vamos a ver primero una de las comparsas, también es arte carnavalero, pero es arte al fin y al cabo, y música y ritmo, que tuvo lugar este fin de semana en San Bartolomé. Vamos a ver una de esas comparsas, una de las actuaciones. Tengo que confesarles que a mí personalmente se me van los pies cada vez que oigo una comparsa y las echamos de menos en este carnaval, aunque ya están, pero me refiero a la calle, que es a lo que a todos nos interesa cuando llegan en esta fecha. Bueno, y hasta aquí ha llegado nuestro último programa de la semana. Esperamos verles el próximo lunes y como siempre, cuídense y sean felices.
Gracias.